están ustedes? Quiero que usted vote el fin de semana. Que vote A o vote B. Que vote apruebo, que vote rechazo, que vote constituyente o mixto, pero que vote. Y para eso estamos en este ciclo de conversación. Hoy día quiero conversar con dos parlamentarios de la región que tienen posturas distintas. Uno está por el apruebo, uno está por el rechazo. Saludamos en primer lugar, por orden alfabético y por edad, don Daniel Verdesi, diputado. ¿Cómo le va, doctor? Oye, yo tengo la B, así que le corresponde primero a Urrutia. Ah, es más viejo. Bueno, saludamos también a don Osvaldo Urrutia. ¿Cómo está, don Osvaldo? Te equivocaste, Rodrigo, es B corta, con V. Bueno, claro, la B, Eres de la infalible. victoria, la B de quinta división. Eso, Quiero partir con ustedes, que conversemos simple. Quiero hacer una entrevista tipo Humbertito, así, bien preciso sobre las posturas del apruebo y del rechazo de cada uno, y conversar para que la gente tenga claro cuáles son sus posturas y tenga claro sobre lo que es esta elección. Quiero partir con usted, don Osvaldo Urrutia. ¿Por qué usted, digamos, postula que la gente vote rechazo? Mira, por varias razones. Lo primero es porque rechazo el contexto en que se ha dado esto. El debate constitucional nunca estuvo entre las prioridades de las personas, ni siquiera de los parlamentarios. Quiero recordar que el año 2018, pocos días antes que la presidenta Bachelet dejara el cargo, ingresó ella un proyecto al Congreso, teniendo la mayoría en el Congreso, lo ingresó por el Senado y teniendo la presidencia de la Comisión de Constitución, y nunca se le dio cauce. Ahí quedó durmiendo el sueño de los justos. O sea, los parlamentarios, a partir del año 2018, o sea, hace 2 años y medio atrás, no le dieron importancia a esta reforma constitucional que incorporó la presidenta Bachelet. No obstante, ahora, producto de la violencia que han ejercido en las calles, se reunieron los dirigentes de algunos partidos políticos, mayoritariamente por cierto, y decidieron iniciar un proceso constituyente bajo amenaza, porque esa es la verdad, bajo amenaza de seguir en la violencia. Recientemente, en el último día, fin de semana, en la mal llamada celebración de la irrupción de violencia, decidieron seguir con más violencia. Hay 116 carabineros heridos, varios cuarteles asaltados, 2 iglesias quemadas, en fin, y todo lo que sabemos que pasó y que no es posible minimizar, porque es verdad, la violencia ha existido. Entonces, la primera razón del rechazo, porque creo que hay un rechazo al contexto, a la violencia, a la forma de imponernos. Ok. Primera razón suya, diputado Verdesi, por el apruebo. Bueno, primero, efectivamente hay un contexto que, por el contrario, a mí me hace pensar de que es una gran oportunidad para Chile. Primero, yo quiero expresar mi inmensa confianza en el pueblo de Chile, en sus personas, en sus trabajadores, en los empresarios, en los profesionales, en el que es el alma de Chile, que es la mayoría, la inmensa mayoría de la gente. Y ese acto de confianza me hace pensar de que el pueblo no está interdicto para decir si quiere o no una nueva constitución. Hay algún ex parlamentario como Longueira, que decía, ¿para qué hacemos el plebiscito? Hagamos una nueva constitución y centrémonos en elegir a quienes lo van a hacer desde abril del próximo año. Hay que decir de que la ley que llama al plebiscito no es una ley loca, ¿no es cierto?, que un salto al vacío, ni mucho menos, sino que dice claramente que Chile es una república. Y en esta república tenemos que llegar a esta magia de lograr grandes acuerdos, incluso con la derecha, yo espero con el apoyo de muchas personas, a las cuales lleguemos a los grandes consensos de país que queremos. Mi aspiración, por ejemplo, Rodrigo, y Osvaldo, es que Chile pueda decir de que la salud es un derecho constitucional, que la educación sea un derecho constitucional en la cual no por políticas de Estado nosotros discriminemos, una educación para ricos y para pobres.
porque hasta los países y países republicanos no tienen eso, tienen una educación que es buena para todos, y el medio ambiente, como una estrategia de desarrollo futuro para las futuras generaciones. Yo Ok. creo que efectivamente el dar esa oportunidad a la gente es un acto de respeto a la ciudadanía, y yo creo que los actos violentistas de unos pocos, de algunos delincuentes y otros que tienen una enfermedad social prácticamente, y que no representan en absoluto a la inmensa mayoría de los chilenos, no puede a nosotros declarar interdictos para Ok. tener esta oportunidad de tener una nueva constitución. Hagámosle caso a esta mano, la mano de manera de tener los tiempos. Perdón. Diputado Urrutia, siguiendo, a cada uno le voy a preguntar, siguiendo con el análisis que ellos están poniendo. Usted habla de que la gente, los parlamentarios, los políticos decidieron, la gente lo pedía. Pero la gente lo que pedía, si recordamos un año atrás, es que ustedes se fueran para la casa. La gente no quería más parlamentarios. La gente no quería más partidos políticos. Los quería echar ustedes. Quería echar al presidente y ustedes. No está hablando de la Constitución. Entonces, ese esquema, digamos, ¿no les llama la atención que ustedes se pusieron de acuerdo y tomaron las cosas y están digamos, en este diálogo con la gente, que la gente quieren ser ellos los que participan y ustedes son los que van a participar al final? Los partidos eligen, de cualquier forma ustedes, los partidos políticos, van a definir lo que se hace. Bueno, Rodrigo, lo que tú planteas es algo bastante extremo, porque si la gente hubiera dicho lo que tú dices, que todos los parlamentarios se fueran para la casa, que el presidente de la República se fuera para la casa, es un golpe de Estado. O sea, se acaba el Estado republicano. Yo creo en la democracia representativa, sobre todo que este último parlamento se eligió por un sistema que fue aprobado porque la gente lo pedía, que era un sistema proporcional, que a mucha gente no le gustó porque igual llegó una gran cantidad de parlamentarios elegidos por el 1%, y tenemos a los locos Adams sentados hoy día en el Parlamento que hacen migas o pactos con la oposición. Entonces, es cierto, llegó gente del 1%, llegó gente muy violenta, gente que ha amparado la violencia. No he escuchado a ningún parlamentario, en los últimos días algunos han abierto la boca, rechazar la violencia categóricamente. Por el contrario, he visto a políticos, alcaldes, parlamentarios coaccionando la labor de carabineros y celebrando mientras miraban cómo se quemaba la iglesia en la Plaza Italia. Eso es justificar la violencia. Entonces, yo me opongo a eso. En ese contexto, yo no estoy de acuerdo con la Constitución. Además, le recuerdo a mi amigo Daniel Verdesi que él juró defender la Constitución cuando asumió en el cargo como parlamentario. Y la Constitución, en el título 15, establece claramente la forma de reformarla, cosa que se ha hecho en 52 oportunidades. Se han hecho más de 250 reformas a la Constitución, se han incorporado capítulos enteros, como por ejemplo el del Ministerio Público, se han modificado los derechos. Lo que tú dices de la salud y de educación están en la Constitución. Entonces, habrá que incorporar otros, pero no amparando la violencia. Y si tú juraste defender la Constitución y que tú, porque fuiste elegido por el pueblo democráticamente en un sistema proporcional que tú considerabas justo, tu deber es defenderlo. Y tu deber es, en el Parlamento, modificar la Constitución. Porque vamos a elegir un Parlamento paralelo que va a ser elegido por el mismo sistema y que obviamente vamos a tener problemas de conflicto entre los constituyentes y los parlamentarios. ¿Quién va a tener más poder? ¿Los elegidos hace 2 años o los que están elegidos en abril? Diputado Verdes. Bueno, justamente le hago caso al diputado Urrutia de atenerme a la Constitución, y la Constitución decía la forma como podíamos hacerlo. Y efectivamente, con votos de la derecha, históricamente se convoca este plebiscito, ¿no? Porque existía esa posibilidad de una reforma constitucional que lo permitiera. Pero efectivamente la ley, yo pienso que está bien hecha, tuvo el aporte de todos. Los únicos que no estuvieron en el acuerdo por la paz, ¿no es cierto?, que se llama este llamado plebiscito, fue el Partido Comunista y el Frente Amplio, con la excepción de Gabriel Boric, quien fue funado, ¿no es cierto?, bastante por ese hecho. Y eso te demuestra que no fue un mal acuerdo, ni fue trasnochado, ni mucho menos, fue algo muy acordado. Y efectivamente
el confiar en el pueblo, en la gente, no es algo malo, ¿ah? Es algo históricamente muy importante. El hecho de que haya una paridad, que puedan ser elegidos mitad hombres y mitad mujeres, porque reconocemos que las mujeres valen exactamente igual que los hombres, o tal vez un poco más, ¿ah? Pero por lo menos quedémonos que son iguales y que tienen los mismos derechos. Yo creo que efectivamente hay varias cosas que nos preservan la seguridad de que vamos a tener una república mejor, porque justamente vamos a hacer todos los aportes que se pueden hacer ahora. Con respecto a la salud y la educación, yo insisto, es una necesidad, no está garantizada, porque por política, te voy a poner solamente el ejemplo de la educación. Por políticas de Estado nosotros discriminamos y tenemos una salud municipal, una salud particular, o sea, una educación particular subvencionada y una privada. En otros países eso no se puede hacer, tiene que ser buena para todos. Y en eso yo he escuchado también que la derecha y parte de la derecha republicana ha dicho educación de calidad para todos. Justamente podemos llegar a esos grandes acuerdos y eso tiene que estar garantizado por el Estado. Por lo tanto, yo creo que esta es una gran oportunidad para Chile. A la gente cuando lo escucha hablar usted, es decir, mucha gente puede pensar al escucharlo usted, diputado, que el derecho a la educación no está garantizado en la Constitución, lo que es falso, está garantizado. De que, es decir, de hecho, la cantidad de analfabetos en Chile es mínima. El problema es la administración del Estado de la educación, la administración del Estado, que la educación pública se le entregue mejore, y esos son ustedes los parlamentarios del problema. Entonces, ¿cómo conciliar con lo que la gente está escuchando? ¿Por qué la gente va a ir a votar? ¿Por qué ustedes creen que la gente tiene que ir a votar para poder realmente modificar estas cosas cuando a lo mejor ustedes se pusieran de acuerdo, podrían modificarlas, diputado Urrutia? Sí, mira, yo creo que lo que dice Daniel Verdesi está profundamente equivocado, porque la reforma que se hizo apuradamente para poder implementar este plebiscito se hizo bajo presión, y vuelvo a reiterar, bajo una presión de la violencia. Y algunos cedieron a la violencia y renunciaron al derecho legítimo que le corresponde de modificar la Constitución, como se ha hecho en 52 oportunidades. Y segundo, yo creo que Daniel tiene un error de diagnóstico, porque ninguno de los derechos sociales, aunque tú lo escribas en la Constitución, derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, a lo que tú quieras, todos los derechos, como ha ocurrido en otros países latinoamericanos, como en Bolivia, como en Ecuador, como en Venezuela, y no se cumple ninguno, porque las listas de espera, los problemas de salud, los problemas de educación, es cuestión de mirar un poco y leer la prensa de esos países. Así que hay un error de diagnóstico, y tú sabes perfectamente que las modificaciones y las mejoras que se hacen en educación, en política o régimen tributario, en salud, en todo lo que tú quieras, se hacen por ley simple. No es necesario modificar la Constitución. Lo que pasa es que además establecieron reglas del juego para este proceso que ni siquiera hoy día hay acuerdo. Por ejemplo, el tema de la hoja en blanco, que invirtieron el peso de la prueba. Ahora los 2/3 para poder rechazar o aprobar algo en la comisión, lo vamos a tener que juntar nosotros. Ustedes van a poder objetar cualquier cosa. Y lo que quieren de verdad algunos, que no son más del 20% de la Cámara, sobre todo el Frente Amplio y el Partido Comunista, es que esta sea una constitución minimalista. ¿Para qué? Para que todo se apruebe por ley simple. Muchas cosas van a... Los 15 capítulos que tiene la Constitución y los 149 artículos probablemente se van a reducir a un par de hojas. Porque eso es lo que buscan. ¿Y por qué buscan eso? Porque quieren todo que se apruebe por mayoría simple. No tenemos acuerdo ni siquiera para hacer el reglamento. No hay acuerdo ni siquiera para decidir si va a haber hoja en blanco o no va a haber hoja en blanco. Por favor, Daniel, eso son engañar a la gente. Ni siquiera entre nosotros nos hemos puesto de acuerdo. Diputadores. Bueno, primero yo vuelvo a señalar que hay mucha gente trabajando y fuertemente, y lo mejor de cada partido, me imagino que también la derecha pondrá lo mejor que tiene. Vamos a presentar lo mejor para una nueva constitución. Yo creo también en la democracia representativa. Si yo estoy acá, y también Osvaldo, es porque mucha gente votó por nosotros y por nuestra lista. Por mi lista votaron 35.000 personas. No se la pueden echar al bolsillo y decir de que uno no tiene la representación. ¿Quién puede decirlo? Ningún presidente de un gremio va a decir de que yo tengo menos representación que ellos. Por lo tanto, respondiendo a tu pregunta, Rodrigo, si yo tendría que irme para la casa, no, porque 35.000 personas me pusieron acá. Y segundo lugar, yo creo que efectivamente el trabajo que tenemos que hacer para el desarrollo de la Constitución
implica varias cosas del marco de la propia ley que se hizo. Y en esa ley efectivamente está escrito y dice que Chile es una república, que no vamos a inventar una locura, que no vamos a dar ningún salto al vacío, que tenemos instituciones permanentes, que Chile es una democracia representativa, ¿ya? Y lo que tenemos que hacer justamente es elegir buenos representantes para nuestro trabajo constitucional, que cada uno presente lo mejor. Y yo creo que lo de los 2/3, que garantiza que no gobiernen los extremos, es una buena situación. Y yo quiero solamente decirte una cosa a propósito de esto de que en Chile existe el derecho a la educación. No es la misma educación. Probablemente el derecho a no ser analfabeto exista, pero eso lo solucionó Eduardo Frei Montalva hace muchos años. Hoy día hay una calidad de educación que discrimina y que segrega por políticas de Estado. Y es también responsabilidad nuestra como concertación, porque un per cápita de 30.000 pesos no es lo mismo que uno de 80.000 y uno de 300.000. Y eso fue instalado porque tenemos una mirada que es diferente. El derecho a la salud no existe si tú tienes el derecho, entre comillas, a elegir entre un hospital público y un hospital privado, porque la agonía de los hospitales privados, o sea, los públicos, es que no les alcanza para sostener una salud de calidad para todos. Por eso que tenemos que hacer una modificación. Ok, nos queda poco más de 5 minutos, quedan demasiadas inquietudes, pero quedan muchas cosas en el aire, pero hay una cosa fundamental que quiero que ustedes me aclaren. Al final lo que estamos aquí haciendo es definir si se va a modificar la Constitución, sí o no, la forma de estructura que la va a modificar, y posteriormente se va a elegir esos personas que la van a modificar, y después viene un plebiscito de salida. En definitiva, lo que después, en 2 años más, en 1 año más, en 3 años más, no sé lo que puede pasar, cuándo se va a ganar. ¿Qué pasa en 2 años? Pero pueden ellos mismos modificarlo internamente. Entonces, a lo mejor puede ser más o menos. ¿Qué pasa si eso no le gusta a la gente? Si no le gusta la calle. Si la gente sale a la calle, pese a que haya un acuerdo, y al final eso no se aprueba. Entonces, ¿cómo lo ven ustedes, diputado Rutter? Mira, quiero contestarle a Daniel, porque él habla de que Chile en la ley, que es la Constitución, me imagino que se está refiriendo a la Constitución que fue modificada para poder incorporar el plebiscito, fue modificado el artículo 130 al 139. Y el artículo que establece que Chile es una república democrática es el artículo 4. Y eso es lo que ustedes quieren cambiar, precisamente porque hay gente que no cree que Chile sea una república democrática, o no quiere, y quiere imponer sus ideas. Entonces, el artículo 4 no se tocó. Lo que se tocó fue el capítulo 15 sobre modificación de la Constitución, donde la mayoría de ustedes renunció al derecho que les asiste por la misma representatividad que tú dices, que obtuviste una gran votación, que tú lo tenías que hacer, que fue lo mismo que hicimos el año 2005. El año 2005 hizo Ricardo Lagos, que la Constitución se reformó, que dijo, Ricardo Lagos dijo, por fin tenemos una Constitución democrática, le puso su firma, y se hizo en el Congreso, como corresponde que se haga, no eligiendo una asamblea constituyente, además con un mal diagnóstico, porque todos los derechos de que tú hablas se arreglan por ley, no modificando la Constitución. En ninguna parte de la Constitución vamos a establecer cómo se debe administrar un hospital público, o cuántos recursos le vamos a dar a un hospital público, o si van a haber o no van a haber listas de espera. Esos son problemas de gestión, y para eso es el Estado el que debe preocuparse de dar los recursos en el presupuesto, por ejemplo, que estamos discutiendo ahora. ¿Se han preocupado ustedes de ver cómo se gastan y la cantidad de de programas que el Estado tiene y que han sido declarados absolutamente ineficientes y ustedes no los quieren eliminar para entregarle, por ejemplo, más recursos a la salud? Entonces, además hay un mal diagnóstico. Son malas las reglas del juego. No estamos de acuerdo en ninguna de las cosas de las reglas del juego. El tema de los 2/3 no es trivial. Vamos a pasar la batalla, la madre de todas las batallas va a ser redactar el reglamento, porque ni siquiera quisieron hacer un reglamento similar al que tenemos en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, vamos a tener que redactar un reglamento nuevo, que va a ser impuesto si no tenemos realmente una cantidad de votos importante para poder redactar un reglamento democrático, en que podamos establecer cómo se van a hacer las indicaciones, cómo se van a presentar el proyecto, cómo se va a discutir, cómo se va a votar. Ni siquiera hay acuerdo si esto se va a votar artículo por artículo, se va a votar al final, porque no podemos tener una constitución absolutamente incoherente.
Como tú dices, el artículo 4, Chile es una república democrática, pero el artículo 5 podríamos decir otra barbaridad que es absolutamente incoherente con eso. Y no se va a votar porque ustedes no quieren que se vote. Gracias, diputado Urrutia. Diputado Verdes. Bueno, yo tengo confianza porque primero quiero anunciar que yo creo que Chile es una república, que tiene instituciones permanentes, que voto por el apruebo, que Pero si no lo creo que anuncias tú, efectivamente, eso lo dice la Constitución. pero es que, y a la persona que yo voy a elegir para que sea constituyente, igual como lo dijo Longueira en todo caso, ¿ah? Confío en que los elegidos van a trabajar para una nueva constitución que sea Chile una república, que tenga sus instituciones permanentes y que ciertos derechos tengan el apoyo de todos, de la gran mayoría, de esos 2/3, para que efectivamente construyamos un Chile. Y en el tema de la violencia solamente quiero decir que la violencia es hija de la injusticia social. Y esta violencia no prende cuando no hay justicia social. Y eso es lo que tenemos que avanzar, para que Chile sea efectivamente un país donde la economía esté centrada en lo productivo y no en lo especulativo, donde no haya, ¿no es cierto?, estas diferencias tremendas en la educación, en la salud, y que se pueden trabajar y se pueden construir con modelos en la cual tengamos una distribución mejor del ingreso, por ejemplo. Yo creo efectivamente que expreso finalmente mi confianza en el pueblo de Chile. Yo creo que Chile no es un pueblo violento, no es un pueblo que sea representado por un grupo ultraminoritario, al cual rechazo absolutamente toda forma de violencia porque no es justificada en una democracia como en la que estamos. Muchas gracias, diputado Verdes, y muchas gracias, diputado Urrutia. Un minuto final para que cada uno llame a votar por sus opciones. Diputado Urrutia. Bueno, yo quiero llamar a las personas que nos están viendo a pocas horas del plebiscito a votar rechazo. ¿Y por qué hay que votar rechazo? Porque hay errores en el procedimiento. No hay claridad con respecto a las reglas del juego. Y este es un proceso viciado que está amparado en la violencia y que muchos de los parlamentarios cedieron en el derecho que les asiste por ser representantes elegidos democráticamente para modificar la Constitución. Este es un proceso que no lo van a hacer, no lo va a hacer el pueblo ni las personas. Y yo creo que es pecar de ingenuo por aquello. Lo van a hacer algunos que vienen preparando estos cambios constitucionales y algunos ideólogos de izquierda que quieren borrar de un plumazo todo lo que está en nuestra Constitución. Y lo que va a salir de aquí, que no va a ser hecho por expertos constitucionalistas ni mucho menos, va a ser mucho más malo que lo que hoy día tenemos. Y voto también, y porque creo en que algunos parlamentarios va a primar la cordura, por la segunda papeleta, votar por la comisión mixta, porque la comisión mixta nos asegura un mayor grado de equilibrio, un mayor grado de ponderación. Muchas gracias. Su minuto final, diputado Verdes. Yo llamo a votar apruebo porque tengo confianza en el pueblo de Chile, porque sé de que en abril la gente va a elegir a los mejores constituyentes. Si usted es de derecha, va a votar por un constituyente de derecha. Si usted es de izquierda, va a votar por un constituyente de izquierda. Nadie ha sido dueño de este proceso, ni la izquierda ni la derecha. Es el pueblo de Chile el dueño y el que puede hacer y tiene la inteligencia, tiene la capacidad para elegir. Hemos sido elegidos en una democracia representativa, también van a ser elegidos en una democracia representativa los constituyentes y lo van a hacer bien porque se van a dedicar al 100%. Efectivamente, yo también voto por una convención constituyente porque creo que también se tiene que dar ese paso de la paridad, de que hombres y mujeres sean representados en la misma forma. Por lo tanto, apruebo y convención constituyente. Muchas gracias, diputado Urrutia. Muchas gracias, diputado Verdes. Y a usted que nos está mirando, vaya y piense bien qué quiere y defina qué es lo que va a votar, pero vaya y vote. Usted puede votar apruebo, es decir, que haya un sistema nuevo para modificar, que se modifique la Constitución, o puede votar rechazo si no quiere que eso suceda. Y después también puede votar por elegir, si hubiere un grupo de gente que vaya a modificar la Constitución, por un sistema de una asamblea constituyente, es decir, que todos sean electos por ustedes, o por una convención mixta, es que la mitad sea electo por ustedes y la mitad serían hombres y mujeres, y que la otra mitad sean electos por aquellos que ustedes fueron electos, es decir, sus elegidos, entre ellos los diputados, van a elegir parte de eso. En cualquier caso, ojalá que usted vaya y vote cualquier cosa. Que estén ustedes muy bien.